decía el parlamentario Richard Arce del Nuevo Perú, acaba de estar en esta prolongada sesión de la Comisión Permanente. Hemos visto pues las reacciones también de Juan Cheput, ponente del informe, y otros congresistas más. Y su evaluación de lo que se ha votado, por favor, congresista Arce, primero. Gracias Sí, por buenas noches. En realidad, con profunda indignación, definitivamente el Congreso por séptima vez ha vuelto a blindar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, habiendo suficientes evidencias, y en eso quiero ser muy enfático porque basta que haya indicios respecto a los presuntos delitos que se haya incurrido para que el Congreso de la República allane en este proceso del antejuicio político. Al ser un funcionario de alto nivel, ellos tienen la prerrogativa, llamémosle de inmunidad, que le permite que en el Congreso de la República se le levante esta inmunidad, en el sentido de que se le permita allanar los procesos que ya están siendo investigados por las diferentes fiscalías. Recordemos bien el trabajo que han realizado las fiscales del Callao, donde se involucra a Pedro Chávarri, donde está Inostroza Pariachi como líder de la organización criminal, pero al extremo que recuerdas bien, dentro de la sustentación que ha tenido un tribunal en España para su extradición, argumenta estas actitudes que tiene el Congreso de la República, de blindar de manera vergonzante a personajes seriamente cuestionados. Porque finalmente, los únicos que conformarían la organización criminal sería Inostroza Pariachi, que fue considerado después de todo un escándalo, y Walter Ríos, no habría más. Entonces, dentro del contexto de lo que es una organización criminal, los cuellos blancos del puerto, definitivamente le hacen un flaco favor con esta intencionalidad desde el Congreso. El hecho que solo se proceda a recomendar la investigación por encubrimiento personal, ¿no?, vinculado con el tema de la remoción de los fiscales, como lo comentábamos fuera de cámaras, los fiscales del equipo Lavajato, y digamos cómo esto favorecía a Keiko Fujimori puntualmente. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de este delito? ¿Al señor se le puede levantar la inmunidad por ese lado? No, de ninguna manera, porque ya hay dos etapas. Hay el tema del juicio político, donde se puede pedir la inhabilitación y la suspensión de su cargo, o la destitución inclusive, dentro de las prerrogativas que se tiene. Y el otro tema, el antejuicio político, que te garantiza para que se haga la investigación, lo que estuvimos hablando en un primer momento. Todos han sido prácticamente archivados, no por la fuerza de la razón, sino por la fuerza de los votos, porque la composición de la Comisión Permanente tiene el voto mayoritario del fujimorismo, pero una vez más, con la alianza afro-fujimorista, porque el congresista Mulder respaldó. En un momento, en el tema de organización criminal, estábamos 12 votos. Él tuvo que retractarse en su votación. ¿En esos 12 qué pasaba? Salaverry tenía el voto dirimente, Daniel Salaverry, pero también hay un llamado de atención al presidente del Congreso, porque no nos dimos cuenta de un detalle muy importante, y sí le estaba reclamando. Presidente, ¿cuál es su votación? Porque al recular el congresista Mulder quedaba 13 contra 12 y el presidente pudo haberse pronunciado con una votación y quedaban 13 contra 13 y evidentemente tenía una opción adicional de ser el voto dirimente al tener no la tomó. empate. No lo tomó, entonces también responsabilidad. Yo entiendo dentro de su actividad de estar moderando el debate, pero acá se tiene que comprar el pleito. ¿Qué estamos haciendo con el Congreso de la República? Realmente una vergüenza. Y el mensaje que se tiene que dar al país es que el presidente de la República no tiene otra alternativa más que plantear una cuestión de confianza. ¿Pero sobre qué? Porque el presidente no puede plantear la cuestión de confianza sobre una acusación constitucional, por supuesto. No tiene, pero hay otro tema determinante. No va a decir, bueno, yo soy independiente en mis fueros, al congresista Arce y a los otros no les gusta, pero no se puede plantear una cuestión de confianza. ¿Bajo qué la reforma política es determinante? Acaban de mandar al archivo el asunto de la inmunidad, que expone inclusive a estos congresistas que utilizan esta ventaja constitucional que tenemos para evadir la justicia. Están los casos palpables del caso de Donaire, el caso de este congresista Dipas que está siendo pedido por la justicia. O sea, no podemos utilizar la inmunidad, que es una prerrogativa constitucional, para hacer nuestro ejercicio de fiscalización y control político para evadir delitos que se han cometido previamente a la función. Aclárenme la duda, porque el congresista es usted. Cuando el presidente, y el presidente ha respondido muy fuerte ahora en la mañana al tema precisamente del deslacrado. Ya se sabía que el deslacrado había sido archivado, el delito de deslacrado en el caso de Chávarri, y ha sido muy duro. Se ha calificado como un espectáculo lo que ha ocurrido, ¿no?, y que se está blindando a gente que ya debería estar en manos del Poder Judicial hace rato. Me imagino que estas últimas decisiones motivarán una respuesta adicional. Si hablamos de una cuestión de confianza, ¿es por qué? ¿Es una cuestión de confianza
en nombre del tema de inmunidad es una cuestión de confianza, en nombre de que se debata el paquete de reforma política es una cuestión de confianza ¿sobre qué? Sobre una política de Estado, en este caso la reforma política, porque involucra varios temas como el fortalecimiento de los partidos políticos, el mismo proceso electoral para que haya una verdadera representación. Estamos llegando al bicentenario con un cuestionamiento abierto y un descrédito de todos los partidos políticos. En un escenario de esta naturaleza no hay otra alternativa que una verdadera reforma política, pero con este Congreso con mayoría fujimorista que impone por sus votos, no con la razón, a pesar de los serios argumentos consistentes en el informe que hizo el congresista Cheput como congresista delegado de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tenía el suficiente argumento para continuar el proceso. Y algo muy importante, allanar los procedimientos sobre los presuntos delitos en el que estarían involucrados. Y eso era fácil de desarrollarlo, no les interesa. Y nuevamente se pone en cuestión el tema de organización criminal. Prácticamente con este mensaje que está dando el Congreso, ya no existe la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Por qué? Quedarían estos dos ex jueces involucrados en este tema y se desmoronaría la tesis fiscal de investigación que nos garantizaría limpiar el Poder Judicial. Porque esto recién comienza, señor Chávez, si usted se da cuenta a qué grado se llegó. Hay que recordar qué sucedió. Lo que sucedió fue que en el Poder Judicial se había copado con gente que traficaba con sentencias judiciales, que elegía a dedo para copar los puestos en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Ya nos hemos olvidado de ello? ¿No genera una indignación recordar cómo se negociaba y se traficaba una sentencia judicial de violación? Recordemos bien lo que significó. Y fue esta comisión permanente, fue esta subcomisión de acusaciones constitucionales con mayoría fujimorista y en alianza con el APRA que los ha eximido de responsabilidad. Cuestión de confianza, como usted lo propone, efectivamente pues es una medida severa, es una medida que dejaría al presidente en capacidad de cerrar constitucionalmente el Congreso si es que esta cuestión de confianza es rechazada, si no se procesa. Jorge Nieto acaba de recordar también otras opciones como las que son el adelanto de elecciones y bueno, se ha referido también a incluso una suerte de otro referéndum, ¿no? En torno pues al tema de la reforma. Detengámonos un momento en la primera, en el tema de la posibilidad de cerrar el Congreso. ¿Ustedes desde Nuevo Perú lo verían como una posibilidad digamos, sí, viable? es parte de nuestra estrategia para confrontar este ambiente de impunidad. Te lo digo como congresista, me afecta directamente como persona, pero ¿qué tengo que poner en preeminencia? Es el interés del Estado, del país. Siento profunda indignación, he participado en la comisión permanente, inclusive en un extremo en confrontación abierta con las posiciones intransigentes que tenían varios ¿Usted congresistas. se ha referido a los cuellos naranjas en algún momento de su... Definitivamente, porque ellos trataban de ironizar. Esto no es para un tema de broma. Acá hay una responsabilidad. La realidad es que se ha copado el Poder Judicial. Imagínense, pónganse en los zapatos con un poco de empatía en esas personas que han recurrido al Poder Judicial y donde jueces como Inostroza Pariachi, como Walter Ríos o fiscales como Pedro Chávarri han generado blindajes, han generado direccionamientos para la utilización de la justicia en favor de intereses particulares. Y en un claro conflicto de intereses, porque la señora Keiko Fujimori está siendo investigada justamente por el tema de este escándalo de Lavallato, pero también por un tema determinante que se llama obstrucción a la justicia. Y lo sucedido el día de hoy en la comisión permanente es una muestra más de esa obstrucción, porque hacen uso de su mayoría aplastante, porque no hay razonamiento, no hay argumento, por más que tú puedas sustentar, como fue el informe que emitió por el congresista Cheput, para que se pueda rebatir la posición que ellos tienen. Cheput se ha referido a que esto es finalmente, se han comprado un tanque de oxígeno, que esto va a cambiar en 2 meses. ¿Eso es posible o es una posición demasiado optimista por parte de...? Va a haber una recomposición porque son más bancadas y eso permitiría, pero también con mucha objetividad. Ellos van a seguir teniendo el control porque tienen la mayoría y lo más probable es que en la elección de la nueva mesa directiva nuevamente el fujimorismo imponga un presidente alineado a esos intereses. Dentro de la acusación constitucional lo que se hablaba claramente es que el fiscal Chávarri lo que ha hecho es remover a los fiscales valientes Vela y Domingo Pérez,
con el objetivo de que se caiga el acuerdo de colaboración con el Brasil, que nos ha permitido en este momento conocer más allá de las responsabilidades que se estaban investigando. Son los colaboradores eficaces, gente muy allegada en el caso particular de Fuerza Popular, que le involucra inclusive en un tema de lavado de activos, y después se ha ido corroborando gracias a ese trabajo valiente. Al final, si te das cuenta, lo que han hecho los congresistas de Fuerza Popular es encubrir finalmente a Keiko Fujimori, y eso es lo lamentable y lo vergonzante, porque lamentablemente, al tener mayoría y tener representación, porque por ética deberían abstenerse, inclusive en ese extremo, para dejar que se investigue. Porque al final nosotros en el Congreso no sentenciamos, lo único que hacemos es allanamos los procedimientos para que se continúe la investigación en una instancia como es la Fiscalía y el trabajo que se viene desarrollando en un proceso judicial. Nos quedan segundos. ¿Ustedes van a hacer una propuesta formal, directa al gobierno sobre cuál es el camino a tomar? ¿Se van a definir como grupo político? Sí, es muy importante, es la posición que tiene el Nuevo Perú hace mucho tiempo, porque tenemos que ser responsables, tenemos que refundar en realidad el país. Este escándalo de Lavallato es un momento histórico y no podemos soslayar esa responsabilidad que tenemos, por más que seamos congresistas, por más que tengamos una oportunidad en este momento. Lo importante es pensar en el futuro de la patria, que está en juego cuando una vez más el Congreso con mayoría fujimorista impone este tipo de blindajes que lo único que está generando es impunidad en esta lucha contra la corrupción. La propuesta de Nuevo Perú en este caso entonces es la cuestión de confianza por parte del presidente de la República, del gobierno de Martín Vizcarra. Gracias, Richard. Y que sea responsable el presidente también frente a esta situación, que no evada su responsabilidad histórica. Estamos hablando del presidente de la República. Del presidente de la República, por supuesto, porque él también puede recular frente a esta situación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y mañana nos reencontramos con más cara a cara. Buenas noches.